buenas tardes a todos y muchas gracias a Jenny y a la Biblioteca Pública de Santa Bárbara, que son los patrocinadores con nosotros. Hoy el foro es muy interesante porque es el alto costo del encarcelamiento. Es una falla muy cara, sin lugar a dudas. Tengo algunos anuncios que hacer para la liga y después agradecimientos y luego vamos a presentar nuestro moderador. Entonces, nos da mucha tristeza anunciar que hemos perdido dos miembros de hace muchos años de la Liga de Mujeres Votantes. Connie Hanna, algunos de ustedes quizá la conocieron, y Susan Shank, que hemos designado alguna donación que vamos a hacer, la Liga de Mujeres Votantes. Si gustan apuntarse como miembros, también tendremos dos conversaciones posteriores sobre este mismo tema de hoy. El 24 de enero nos vamos a reunir para el Lunch and Darkens y ahí hablaremos. Y Pamphlet Tambo nos va a guiar esa conversación. Y estos grupos nos vamos también, el 4 de febrero nos íbamos a juntar en Madame Lou, pero hay un conflicto porque ALIC está patrocinando otro foro, un foro de candidatos, y eso va a llevarse a cabo el 4 de febrero en el concilio de carpintería. Entonces, la discusión sobre este tema en el lugar de Madame Luz para el 18 de febrero. Y por favor, reserven con Karen Baca. El 30 de enero tenemos un foro para el distrito de supervisores. Y el 6 de febrero tenemos el distrito 3 en el Valle de Goleta Community Center, el centro comunitario de Goleta. Y ahí están los panfletos para que vean esto. Y en febrero 19 nos da mucho gusto porque las mujeres votantes de Santa Bárbara estamos celebrando nuestros 100 años. Entonces, febrero 14 es la fecha actual, pero lo vamos a celebrar el día 19 de febrero. Y nos da mucho gusto decirles que la persona que va a presentar es Carolyn Jenkins, la primera y única mujer afroamericana que ha sido la presidenta de la Liga de Mujeres Votantes. Y ella va a hablar sobre la historia que no se cuenta de las mujeres de color en la Liga. Y Chris Carson, nuestro actual presidente, la va a presentar, y después vamos a hablar sobre una fiesta de equidad, equidad. Por favor, chequen nuestros calendarios para todos los eventos que tenemos. Constantemente los cambiamos. Entonces, muchas gracias a Gary Atkins en el sonido, Silvia Uribe de Transel Pro por la interpretación a español. Y si gustan escuchar a nuestros panelistas, por favor pidan los auriculares. Y gracias a TVSB y JP Montalvo. Y vamos a estar transmitiendo en vivo vía Facebook. Así es que si se tienen que ir, se pueden sentar en su escritorio y verlo en Facebook. Y después de este foro, unos días después, vamos a tener la versión en inglés y en español del video, y va a estar en nuestro sitio de YouTube. Y TVSB también lo va a poner también en el canal 17 y 71. Muchas gracias a Peter Haslam del Centro para un Diálogo Global por patrocinar este foro. En el asunto de la reforma del sistema criminal,
se ha necesitado tener una restauración del balance y hemos estado haciendo mucha educación y sobre la reforma del sistema criminal. Y el año pasado en la convención adoptamos este punto como uno de nuestros 5 énfasis más importantes. Entonces esto es perfecto para nosotros porque actualmente nosotros tenemos un grupo de personas que están trabajando en la reforma del sistema criminal y esperamos adoptar una posición para que podamos tener una posición para intercesión y para educación. Vamos a estar haciendo esto en la Convención Nacional en junio de este año. Bienvenidos a todos nuestros panelistas. Gracias por compartir su experiencia en este tema. Y después de este foro, después vamos a tener una recepción allá atrás. Vamos a tener una comidita. Así es que por favor quédense a interactuar con nuestros panelistas. Ahora les quiero presentar a mi amigo y colaborador, Peter Haslen, que va a estar moderando este foro. Él es el presidente fundador del Centro para el Diálogo Global, que fue fundado en el 2000 con Leslie Wisdom, que cuando estaba ella en la Liga de Mujeres Votantes de Santa Bárbara. Yo estuve en ese board por 8 años cuando comenzamos a examinar el alto costo el encarcelamiento hace casi 3 años. Hall nació en Copenhague, Dinamarca, y emigró a los Estados Unidos en 1949 y se naturalizó en el 54. Él sirvió en la Fuerza Aérea y ha dado clases de ciencias políticas y estudios globales en City College por 40 años. Ha estado también en Shandong University en China y en Vietnam. Se retiró en el 2009 y fue electo a la mesa directiva del City College en el 2010 y ha sido continuamente reelecto desde entonces. Así es que vamos a darle la bienvenida a Peter Haslen. Wow, no sabía la mitad de todo eso. Ok, bienvenidos a todos. Me da gusto verles a todos. Estaba esperando que la gente se presentara, pero también hay fiestas a las que tenemos que ir. Entonces, antes de presentar, quiero confesarles algo, porque me han dicho que las confesiones son buenas para el alma. Y la confesión es que la mesa directiva del Centro para el Diálogo Global, todos somos amateurs. Ninguno de nosotros somos ni jueces. Nos interesó este tema porque somos ciudadanos. Y en alguna forma esto realmente tiene muchísimo que ver con el modelo básico de las mujeres votantes. Que la democracia no es algo para ser un espectador, nos involucra a todos. Y para algunos dicen que algunos de los temas derivan de nuestras fallas. Señalar a las gentes específicas, pero eso no funciona, porque eso realmente depende de nosotros. Entonces lo que hemos hecho es trabajado muy duro para hacer recomendaciones que tengan tener un impacto en el sistema más adelante. Primero quiero presentarles a nuestra mesa directiva porque algunos están aquí. A lo mejor no. Sí. Aquí está nuestra secretaria, Carrie Payne, que es nuestra tesorera. Y Mary Jo, que es miembro de la mesa directiva, que acaba de regresar de Ruanda y ha estado trabajando como enfermera por muchos años.
Entonces me da mucho gusto hablar con las personas que están interesadas en realmente. Primero quiero presentarles a Judge Eskin, que es un juez retirado. Él fue el miembro de nuestro primer panel hace 3 años. Queremos presentar de la oficina del sheriff. Cualquier otro día estaría. El otro día estábamos conversando algo sobre este tema. La siguiente persona es Christian Schell, que antes estuvo en la cárcel. O sea que ella conoce el sistema desde adentro y por lo tanto es un miembro invaluable de nuestro panel. Maureen Earls es miembro de nuestra Clearly, que trabaja en la justicia económica, y Lisa Moschini. Acabo de saber que Lisa, que hice un programa en Sanctuary House, y lo recuerdo muy bien, fue en los 70s, y ese videotape todavía lo acaban de encontrar en su centro. Veamos. ¿Podemos bajar las luces un poquito? Tengo una presentación que es muy simple. Cuando yo daba clases, me mataba haciendo estas presentaciones y uno de mis estudiantes me dijo un día, no, eso falla un poco con el diálogo. Entonces ahora lo uso muy poco frecuente, pero ahora es una excepción. Entonces, para empecé, tuve un yo hacía tutorías en el campus a los estudiantes internacionales y me divertí, pero después me postulé para la mesa directiva y gané. Entonces me volví un político. Ahí. Una de las cosas que descubrí es que como miembro del gobierno del colegio comunitario, necesitaba encontrar los recursos para asegurarme que el se siguiera, que pudiéramos educar a la siguiente generación. Y teníamos un problema. Los estudiantes latinos tenían un problema. Reprobaban. No sabíamos por qué. Investigamos un poquito y modificamos cómo hacíamos esto. El 65% reprobaban, era terrible. Entonces redujimos el tamaño de las clases, entrenamos a los maestros un poco más, aumentamos tutores y mentores, lo que sea que necesitaran, y en muy poquito tiempo ese 65 de reprobación era 95% de éxito. Entonces sabíamos lo que teníamos que hacer, nada más necesitábamos los recursos. Entonces empezamos a ver al presupuesto del Estado para encontrar dineros y me fijé en las áreas de desperdicio y me encontré con la palabra reincidencia. Y esa es la siguiente cosa que voy a poner. Típicamente, y hablaré de la reincidencia, pero siempre tenemos casi siempre un programa al año. Providing an educational process for the general public because we think citizens ought to be informed about global affairs. Because you vote for people who actually make decisions about global affairs. And that's why we do. Tenemos una sociedad democrática y tenemos que hacer decisiones, tomar. Cada sociedad
necesita reglas. Desde que empezó la sociedad en el mundo, tenemos reglas para evitar el caos. Y hacemos que tenemos la responsabilidad de afectar la seguridad pública. Las gentes que rompen las reglas tienen consecuencias. Las metas del encarcelamiento son estas. La primera es incrementar la seguridad pública, el castigo, y también quizá el castigo proporciona algún incentivo para que otros no hagan lo que esta persona hizo para llegar a la cárcel. Entonces, es una amenaza para que los demás. En los 70s, la rehabilitación and simple slogans like 3 strikes and you're out seemed to govern how we were going to deal with the problem of criminal justice. Y decidimos cómo vamos a enfrentar el problema de la justicia social en California. Y el problema es que lo que se hizo es que se incrementó el número de personas en prisión y las cárceles estaban llenísimas. Aquí está la palabra de reincidencia que yo decía. Esta palabra tiene que ver con el regreso de alguien que ya terminó su condena y ya está fuera. Y la reincidencia aquí es que nos damos cuenta que 70% de esas personas que salen de prisión después de servir su sentencia vuelven a entrar en los siguientes 3 años. Y el costo para los que pagamos impuestos es como 95,000 personas que reinciden al año por cada año que están dentro otra vez. Y eso es lo que me dio la idea. Y dije, puedo usar esos dólares para estudiar, para educar a esos estudiantes. Pero a lo mejor no debía haberme emocionado tanto porque no es tan fácil. Yo pensé que iba a ser sencillísimo, todo el mundo iba a darse cuenta de esto, pero no ha sido así. Nuestro proyecto comenzó hace 3 años. Y la razón por la que comparamos con un modelo escandinavio, en ese sistema la reincidencia era entre el 20 y el 26%. Y por eso escogimos este modelo escandinavo. Nuestra forma de hacer las cosas, empezamos a examinar cuáles son los aspectos de cambio que queremos ver antes del encarcelamiento. ¿Qué es lo que queremos ver durante el encarcelamiento y qué cambios queremos que hayan sucedido una vez que las personas terminan su sentencia y salen? Entonces, antes del encarcelamiento, vemos a cosas como el término de sus sentencias. Y nos damos cuenta que las sentencias americanas son muy largas. Somos de los pocos que tenemos sentencias tan largas. Y si usted tiene una sentencia tan larga, ¿tendría ganas de educarse? No, 30 años es mucho para salir y obtener un trabajo en donde pueda aplicar lo que aprenda. Entonces nos fijamos en eso, nos fijamos en las alternativas del encarcelamiento. No todo el mundo realmente tiene que ir a la cárcel. Y nos dimos cuenta que la variable en hacer estas decisiones sobre quién va a un lugar de alta seguridad o de baja seguridad es simplemente
un proceso de selección dependiendo de si alguien es de alto riesgo o de bajo riesgo de ser violento, o si puede ser receptivo a la rehabilitación. Entonces, mientras vemos a la actividad durante la encarcelación, nos fijamos en la necesidad de un cambio cultural. Y este no es solo una cosa dentro de la prisión, sino de fuera de la prisión. Necesitamos ver a las personas como lo que son, seres humanos, porque pierden algo esencial y pierden su libertad. Ya no pueden ir a su casa en las noches. Entonces, la suspensión de la libertad en el programa escandinavo es lo que se pierde cuando están encarcelados. En la cultura americana enfatizamos la parte de castigo y lo tomamos por encima de la parte de rehabilitación. Y negamos que es un método efectivo de rehabilitación. En cada cultura tienen diferentes sistemas de rehabilitación, pero la educación y el darles habilidades va a ser un cambio tremendo para que puedan tener éxito afuera. Después de que salgan, se van a necesitar educación. El sheriff Bill Brown está convencido de que uno de los requisitos que va a asegurar el éxito es tener un trabajo. Y si no encuentras un trabajo, no vas a poder estar fuera mucho tiempo. Y también se necesita el apoyo de la familia y de la comunidad. Entonces tenemos que hacer un buen trabajo en el NIMBY, en el factor NIMBY. Se necesita que se asimilen en la sociedad una vez más. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. En conclusión, entonces tenemos que ver si el sistema está realmente roto y creemos que por lo menos parcialmente sí está roto. ¿De quién es la y parte de la sesión de hoy es aprender de ustedes, del panel, y escribir algo mejor de lo que vamos a aprender ahora. Algunos pero el punto es tener una conversación. Y lo que es importante reconocer es que queremos participar todos. Entonces queremos su participación en este diálogo. ¿Puedo pasar el bastón a George? George Eskin acaba de salir de Jury Duty. Se pueden imaginar. Y le dijeron que no podía participar. Y es tan agradable este señor. Y es muy confiable. ¿Todavía vas a estar ahí parado? Bueno, primero, gracias. Quiero agradecer a la Liga de Mujeres Votantes. Y me da mucho gusto aprender sus 5 prioridades. Yo no llegué a la justicia criminal por accidente. Siempre he estado involucrado con los esfuerzos de una reforma por muchos años, como fiscal, como abogado defensor y como juez. No hablara sobre mis notas que traje, porque a lo mejor vale la pena para poner todo en un contexto histórico, porque en los últimos 55 años en que he estado involucrado, he visto
things that we're going to discuss here today are largely influenced by our culture and public attitudes. Influyen mucho en nuestra cultura. Por lo tanto, es que también creo que el diálogo es tan importante para intercambiar Providing information about what's really going on. I come here this morning enthusiastic. aquí muy entusiástico y muy optimista. Here today with high hopes Grandes expectativas. Y en gran parte esto es porque los mensajes que están incluidos en el presupuesto del 2020 y que se publicó hace 2 semanas, y voy a hablar de eso. Y estoy hablando sobre a nivel estatal. Solamente me estoy fijando en California, porque es lo que podemos afectar. Y a nivel local hay una about Santa Barbara County. Starting en el condado de Santa Bárbara, CEO of this county, comenzando con el CEO de este condado, Sheriff Barney que and assigned him to Malekian. I don't recall in my many years of experience in Recuerdo en mis muchos años de experiencia como servidor público que una administración de un condado tenga tanto interés en el proceso criminal. Y las that have occurred in recent years sucedió include identifying incluyen identificar a las personas que están interesados como las personas, los que están ahí dentro de la cárcel, y meterlos en la conversación. Cuando yo we would have invite stakeholders to come in and discuss issues associated with the que tenían que ver con el sistema criminal, la persona que gone through the machinery of the criminal justice process was outlandish. But I have learned as a result of my experience on the statewide proposition como resultado de mi experiencia, committee to the Board of State and Community Corrections that previously incarcerated las personas persons had the most valuable encarceladas contributions to make to the dialogue to understanding what's right and what's wrong with the system. And another thing that's con el sistema. recently is the inclusion of the Department of Mental Wellness in discussions having to do with the criminal justice process. This was unheard of five years ago. And now we have Alice Cleghorn, who's involved with the group that Barney Malekian has put together, along with our probation officer, a very forward chief probation Formado. officer, a very forward-thinking person who recognizes that identifying the root causes of the conduct that led to an arrest, that led to a prosecution, that led to a conviction, are the things that should be addressed at the outset, at the earliest stage of the proceedings. And going off my script, way off my script, but going off my script even further is a recognition that we should be identifying in Que children quiero the potential for antisocial behavior that's going to lead them from going to kindergarten to antisociales. prison, and try to deal with the underlying causes there in terms of mental health and other social issues, obviously poverty, other social issues that contribute to people engaging in the rule breaking that Professor Haslam referred to. So we have in this county a probation officer, que se están causando. CEO, Tenemos ahora un CEO, un fiscal, un sheriff, el defensor público, que están activamente tratando de reformas y logrando in terms of progreso significativo en términos de simply locking no people sé, up and throwing away the hacer key has been the personas dismal y failure tirar la llave para que nadie la encuentre no está funcionando en los últimos. has created. We had a series of Tenemos una serie de homicidios celebrados en los 60s, el Zodiac, el Charles Manson, The Golden State, el Night Stalker. Tenemos una serie de delitos que hacen que las personas les dé mucho miedo, y el resultado fue una población que taking away from judges the discretion
le quitaba a los jueces la libertad de elegir las sentencias. De pronto, nuestra población de las prisiones, que eran 60,000, que eran 20,000 en el 77, brincó a 176 en el 2006, porque todos estos estatutos e iniciativas, que quiere decir que la seguridad pública necesita el encarcelamiento de las personas. En los últimos 9 años, yendo a 10, han iniciado con la legislación de propuesta 36. Se adoptó en el 2012. Los votantes adoptaron la propuesta 47 en el 15 y en el 16. Todas estas le dio algo de discreción a los jueces para las sentencias. Y como resultado, en los últimos años, ahora la población de las prisiones en el estado se ha reducido en 40,000. Esta propuesta fue publicada hace una semana y reconoce que nuestras prisiones son extraordinariamente caras y no productivas. Y entre las propuestas sería la eliminación de una de las prisiones en los siguientes 5 años para acomodar el hecho de que la población está declinando. Hemos tenido que mandar a nuestros gentes a prisiones afuera del estado. Yo no me daba cuenta de esto hasta que me di cuenta que una persona a la que sentencié a la prisión por 7 años estaba en Arkansas. Yo no sabía eso. Debería haberlo sabido, pero también es un mensaje de la falta de comunicación entre las personas de correcciones entonces y las cortes. Pero esas opciones fueron eliminadas. Ya no tenemos prisioneros en otros estados sirviendo sus estancias y ahora tienen acceso a los programas que hemos desarrollado dentro del mismo sistema de prisiones en California, y también tienen acceso a sus familias y a oportunidades de trabajo. Pero el presupuesto del gobernador dice que no estamos comprometidos con mejorar los resultados al mejorar la rehabilitación. La reincidencia es lo que fastidia todo. La rehabilitación no me gusta. No, la palabra rehabilitación no me gusta porque nunca hemos invertido los recursos necesarios. Y la palabra rehabilitación puede que no explique porque en ese proceso quizá no sea realmente, que no sea parte. Si hablamos de cuando vuelven a entrar, desde el momento que una persona entra a la cárcel, el enfoque es en la realidad de que ella o él va a salir de la cárcel hoy o mañana o pasado, el próximo mes o el próximo año. Y cuando salga de la cárcel tendrá que estar en una mejor posición para poder vivir una vida productiva. Entonces, el presupuesto el propuesto del gobernador identifica todos los cambios que se necesitan hacer en el sistema criminal y le da una considerable cantidad de dinero. Además de el reconocimiento del gobernador de la necesidad de cambio y de que en Santa Bárbara tenemos un montón de líderes ahora que están comprometidos con que el sistema funcione y que no sean únicamente encarcelar a las personas, sino prepararlos para entrar nuevamente a la sociedad y para que puedan tener sus vidas activas y que actúen
libremente, que tengan una cierta supervisión para que la gente se pueda quedar en un camino bueno. Los cases que llamamos banked, que no tienen supervisión ni interacción con las personas, simplemente están ahí para, en caso de que el tiempo extendido de probación, 5 años, 3, 2, ¿qué es lo que se requiere para hacer la determinación de que una persona ha logrado el punto en que no necesita supervisión? Y que los beneficiarios y que se vea que se han beneficiado del tratamiento y de todo lo que han aprendido en la comunidad. Entonces, creo que estamos al punto de que vamos a ver cosas muy positivas sucediendo en el estado de California y en Santa Bárbara. To segue to somebody who is Una sola cosa más. Pero tenemos que estar muy pendientes de la votación del 2020 y de las cosas que están preocupadas la línea de mujeres votantes. Una es la iniciativa de Jane Cooper para reducir los delitos y mantener a California a salvo. Y la otra, el veto referéndum, el referendo de los vetos. Y ese está diseñado para cambiar la legislación. Se iba a hacer con las fianzas. Se iba a llevar a cabo en el 19, pero fue suspendida porque los votantes decidieron eso en el 2020. Gracias por estos avisos. Plastino is part of the Rob Plastino Sheriff's Department. He holds the rank of commander. es parte del departamento del sheriff, es el comandante. Opportunity to meet him the other day. Y he tenido la oportunidad de conocerlo la otra vez. 5 minutes for each. I know. Judge, you said it all. Would you have? Would you have? I think you stole my thunder a few times there, but no, it's no, it's good. And I too am very Y optimistic. yo también es muy optimista. Said, not just throughout the county, but within the sheriff's office, I've seen changes in leadership. He visto muchos cambios dentro del sheriff. El sheriff Brown es muy visionario y ha hecho muchos cambios. Ya For example, vamos a ver más cambios. and it's not just the sheriff's office isn't just involved in incarceration. La oficina We're out there out on patrol. está a cargo de encarcelamiento. Estamos en Change patrol too. Y Maybe some people don't need to go to jail. Maybe they're mentally ill and they need to be taken to a hay facility personas que no necesitan as opposed to being arrested. Ah, And we formed what's called our behavioral enfermedad science mental, pues unit. deben ir a otro lado, no la Response team that we've partnered with behavioral wellness, and we have a partnership con, con, trained con el condado a lidiar con las personas enfermas mentales para que no sean arrestados y sean puestos en tratamiento. Estamos haciendo. Y si se arresta a una persona y están en nuestra cárcel, lo que hemos visto en los últimos años, y tengo que decir que la aplicación de la ley, las agencias de la ley han hecho lo mismo. Han hecho las cosas solo porque así se ha hecho por años y años y años. Es muy difícil cambiar. Es difícil ver cómo las personas piensan, las leyes. Pero ahora estamos viendo cambios en California que nos están permitiendo hacer cambios incrementales en nuestras instituciones para mejorarlas. En nuestras instituciones de encarcelamiento hemos programas que vienen, como dijo el juez, ¿quiénes son las personas a las que estamos dejando salir a la comunidad? Sabemos que hay personas que van a salir. Estamos creando mejores ciudadanos para que salgan. to help form that person, get them the education and training and skills that they need to
to do well out in the community so that they're a good neighbor to you. And we're starting to evolve and to change within our own institution in that way. We have programs right now that will help inmates get their GED, get Ayudan college a credit. And preparatoria sometimes it's difficult to do y because we have to bring professors into the facility to do the training. And we're starting to get up to speed with technology. We're bringing in tablets where they can do classes online. las iPads, y si terminan las clases en sus se les da un certificado para que cuando salgan puedan tener un trabajo inmediatamente. Lo que no tenemos es la red social fuera de la institución que nos gustaría ver. Por ejemplo, en los países escandinavos tienen estas redes sociales para que una vez que salen de prisión puedan dársele a alguien y esa persona los conecte. Todo eso no lo building them slowly at a time. And I think that's very positive. That's why I'm optimistic about it. And I'm really glad to be part of this panel. Thank you. Good. Thank you. Christian Michel has the benefit of having looked at this from the inside and is likely to be able to help us understand what that's about. espero que nos Diverse education. educación diversa. There are a lot of things going well. Hay There are things that work. There are things that don't. I would like to point out that public defender in Santa Barbara County has a holistic defense program, which I think is phenomenal. And it's when I first heard about it, it's like, well, it's about time. And so que lo oí, dije, ok, ya era tiempo. Y él es muy progresista en este aspecto y yo en el centro a donde se reportan los que están bajo palabra. Es importante tener un trabajo, pero es importante saber cómo conservarlo. Se necesita saber cómo se manejan las emociones. Una de las cosas que aprendí es que mi prisión empezó mucho tiempo antes de que fui con un juez, mucho tiempo antes de que me encontré enfrente a las agencias de la ley. Y es importante saber que yo tenía esos problemas. Ese problema se hizo con el tiempo antes. Sí, tenemos que llegarle a los niños y a los jóvenes. Hay con la que me encontré el otro día, que fue muy, muy, muy triste y quiero compartirla. Es imposible, dijo el orgullo, es arriesgado, dijo la experiencia. Corazón. Aprender cómo conectar nuestros corazones y nuestras mentes nuevamente es una cosa importantísima para la rehabilitación y el entrenamiento. Podemos tener muchas cosas y todas esas son muy importantes, pero si el elemento de mi corazón y mi cabeza saben manejar las emociones y puedo tener compasión, cómo puedo ser responsable sin vergüenza, y si no tengo esa pieza, nada va a funcionar. Yo estuve en prisión por 18 años y veía a las mujeres salir y entrar, salir y entrar. Cada vez que venían, tenían una nueva vocación, pero la parte emocional estaba faltando. Hay organizaciones y programas que ayudan a conectar la mente y el corazón. Y vienen de Víctor Franco y dice una cosa que nadie le puede quitar a la persona es la libertad de elegir y el saber que tenemos la elección sobre cómo respondemos a las cosas. Eso crea la fundación para todo lo demás. Creo que así ya voy a tener la fuerza para mantener ese trabajo.
cuando me digan algo que no me gusta, no voy a responder negativamente. Cuando puedo volver a tener mi humanidad y soy un humano y no solamente un proyecto de mi ambiente, y no soy solo esta persona que se sienten bien por cuando llegan a la cárcel. Así me pasó a mí. Yo cuando llegué a la cárcel me sentí tranquila. Y las cosas que funcionan, que es la cuestión de restauración, es lo que funciona porque es a nivel humano. Yo conozco tu historia y tú la mía. Somos dos seres humanos, no es un policía y un convicto, sino dos iguales seres humanos. Conecto con personas que están en la cárcel y me inspiran y me gusta muchísimo lo que hago, y lo que hago me llena de satisfacción porque les puedo ayudar a las gentes a hacer cambios, porque qué difícil es para ellos cuando no tienen los recursos que necesitan. Sí, podemos tener un trabajo de $12 la hora. No ofrecen médico, y cuando se tiene que vivir en $12.50, eso es el problema. Entonces, ¿qué puedo hacer para poder sobrevivir? Pero al saber que tenemos socios que están haciendo algo para hacer cambios, que estamos hablando de la condición humana y no estamos hablando, es una cosa para todos nosotros. Eso tiene un cambio muy grande, porque yo me acuerdo cuando ustedes me pidieron que estuviera aquí, ustedes estaban continuando la conversación, que se hace muy frustrante porque, sí, qué bueno, vamos, hoy qué bueno, pero no pasa nada. Y yo veo que ustedes siguen con este esfuerzo y me da mucho gusto. Yo sé la existencia de Marine Earls muy al principio, y no hay otra organización en Santa Bárbara que estaba más interesada en este asunto. Entonces les llamé a CLUE y me preguntaba yo cuántas otras organizaciones tienen esta misma convicción y con quienes nos podamos aliar y podamos hacer los cambios. Gracias, Maureen, por estar aquí. Bueno, estaba pensando sobre qué debo de compartir en relación a este vasto tema. Y una de las cosas es que CLUE intercede de manera muy fuerte de que si vamos a hacer las cosas bien, y lo queremos hacer bien por nuestras cárceles en Santa Bárbara, y si queremos animar a las personas a que estén bien, lo que tenemos que hacer lo que dice Martin Luther King, que siempre es el momento de hacer bien lo que se debe hacer. Entonces, mi CLUE trabaja de forma muy práctica para tratar de hacer cosas muy prácticas. La primera es recomendar e interceder con nuestra comunidad y los supervisores para alentar a las correcciones, para ver que estamos teniendo progreso al reducir el porcentaje de las personas que reinciden. Somos responsables por millones de dólares y necesitamos poner los programas, pero no tenemos después de hace 8 años para decir que tenemos éxito al reducir la reincidencia. Sigue siendo el 70%. Para nuestra comunidad, la segunda cosa es importante reconocer que bajo el liderazgo de Cam Shing, con Gary Hart y otros supervisores, por primera vez utilizamos los fondos del realineamiento para proporcionar
casa habitación para quienes que son liberados de la cárcel, que son muy vulnerables y necesitan apoyo. 2.6 millones invertidos en esa vivienda es un paso muy importante. Y por primera vez esos fondos de realineamiento fueron utilizados para vivienda. Y creemos que es un modelo importante porque entonces podremos notar y mostrar que hicimos una intervención y que cuando seguimos a esas personas les podemos demostrar que no están volviendo a la cárcel gracias a esa intervención. Y esto es un concepto básico y una acción básica que necesitamos construirla más a más. Cada vez que tengamos un programa, no se trata nada más de decir tenemos más personas en el programa, sino podemos seguir a esas personas y demostrar que estamos haciendo una diferencia. En tercero, me parece que la comunidad y CLU reconoce al comandante Rum que está aquí y a Ryan que han tomado el riesgo de colaborar con CLU para investigar este modelo de Norway y también por su coraje para presentar este ejemplo de normalidad. Eso es en lugar de decir, no, eso es en Noruega, diferente cultura. No. ¿Cómo podemos hacer eso aquí en nuestra cárcel de Santa Bárbara? ¿Cómo podemos cambiar esa cultura? No era un problema muy grande para ellos. Y sería muy bueno, y también fue otra cosa muy bueno que nos invitaron para un programa que están instrumentando, que están entrenando a los oficiales en lugar de ver una pantalla, interactuar con los prisioneros, y es esa relación con los prisioneros y con las personas que están ahí es cuando se va a hacer una transformación en la cultura de la cárcel, porque creo que eso va a ser más exitoso. En Noruega, como se mencionó aquí, yo visité esa cárcel en Noruega. Ellos tenían el 70% y lograron bajarlo al 20% de que la gente no reincidiera. Les tomó 2 años nada más. Entonces tenemos mucha esperanza de que nuestro trabajo con Ryan and Rod podamos construir ese modelo que están instrumentando en entrenamiento e incluir estas prácticas de normalidad, y después podamos ir siguiendo los resultados de estos cambios que se van a hacer después de que salgan de la cárcel. Estamos también intercediendo por un proyecto de demostración de normalidad en la cárcel. Es proporcionar datos muy buenos, invaluables realmente, con estos oficiales y los 40 residentes que están en esta interacción. Y podemos documentar, ¿qué fue lo que hicimos que creó esa nueva cultura y esa relación que está teniendo tanto impacto, que se están cumpliendo las metas que tenemos para cuando vuelven a entrar a la comunidad? Y creo que vamos a poder documentar todo esto, porque si seguimos haciendo las cosas, documentamos, no estamos realmente progresando. Y finalmente, tenemos que abogar por explorar y desarrollar una propuesta para una cárcel
más normal. Por ejemplo, la cárcel del norte del condado. Yo nunca pensé que iba a estar abogando por una cárcel. Y CLUE nunca se hizo eso, pero estábamos en contra de que pusieran a la gente en la cárcel o tratando de ayudarlos cuando salían. Pero después de ver esto en Noruega, hemos visto muchísimo investigación con Rob y Ryan y todo el comité. Estamos convencidos que la cárcel es el lugar en donde podemos cambiar la cultura y podemos permitirle a la gente y alentarla a salir y tener vidas exitosas sin cometer delitos. No puedo creer que estoy diciendo esto, pero es cierto. Entonces, estamos muy emocionados para este modelo. Y en realidad el comandante Ryan nos ha pedido que vengamos a observar lo que está sucediendo para que veamos cómo podemos trabajar juntos para podamos seguir términos de que standard, we have 7 out of 10 returning to our jail, right? So what if we just have 50% even, but we're going for, pero claro que queremos que sean mucho menos. Entonces, esas cosas son muy, muy prácticas que CLUE está haciendo y en colaboración con el Departamento del Sheriff, específicamente con los dos comandantes, y nos da gusto saber de los cambios que van a venir a Santa Bárbara. Para decir algo, este concepto de normalidad está expresado de manera muy diferente. En Noruega, hace año y medio fui a la cárcel y me admitieron en prisión. Y fue una experiencia única porque yo quería estar con los presos y saber cómo se sentían. Y me reuní con el arquitecto del sistema de prisiones. Y él nos dijo, preguntamos 2 cosas. Y la meta es minimizar la diferencia entre estar dentro y estar fuera. Las 2 preguntas son, ¿cómo harían esta actividad afuera? Lo que sea que estén pensando hacer. Y la otra es, ¿hay alguna razón por la que no podemos hacerla exactamente de la misma manera adentro? Todo lo que hay que hacer es minimizar la diferencia de estar dentro a estar fuera. Es un elemento clave para que porque incluye la dignidad. No tiene libertad, y el hecho de que no tengan libertad no quiere decir que no puedan tener dignidad. Lisa Moschini, muchísimas gracias por invitar Sanctuary a esta mesa, y gracias a la Liga de Mujeres Votantes por continuar esta plática, este diálogo. Es una situación muy importante y no tiene la atención suficiente. Pero sí les quiero decir que durante el tiempo que ha estado en las cárceles, desde diciembre del 2015, trabajando con hombres encarcelados que sufren de abuso de sustancias y con problemas de salud mental. Y esto es de Katie Ward y Tona Wakefield, de otras personas también que nos ayudaron a entrar a la cárcel.
y comenzar este proceso. No sabíamos cómo nos iba a ir, pero queríamos tratar de llenar esta brecha que había entre los encarcelados y estar fuera. Muchas veces los sueltan a las horas rarísimas, no pueden llegar a los tratamientos o nada más una tarjeta y sin ninguna relación. Entonces vimos a ver si podemos ir a la cárcel cada semana, podemos trabajar con las personas que están encarcelados y vamos a ver si podemos disminuir la reincidencia. ¿No sería bueno que la cárcel no tuviera que tener una persona con problemas mentales o adicciones? El programa se llama Brace y comenzamos en el 2015 y todavía estamos ahí. Una de las cosas que el Judge Eskin dijo es cómo se sentiría que les quitaran su libertad, que ponerlo en una celda, que lo dejen salir 2-3 horas a la semana. Creo que aquí diríamos, ay, qué repugnante. Pero lo que no reconocemos es que algunas personas que van a la cárcel por esa estructura tienen cuidados de salud, tienen donde bañarse, tienen donde dormir, tienen compañía, no están solos. Y cuando fuimos ahí en estos 4 años que estamos ahí, nos damos cuenta es que el obstáculo más grande para la reincidencia es encontrar casa. Si no tienes un lugar para vivir, ¿cómo encuentras un job? ¿Cómo puedes guardar tu trabajo? ¿Cómo vas a tener relaciones con personas de servicio o personas que viven en la comunidad? Entonces, muchísimo de nuestro trabajo cuando estamos en la cárcel es dónde van a vivir cuando salen y asegurarles un lugar donde puedan estar sobrios, o en shelters, en albergues, en misiones, lo que sea. Estamos en diferentes partes de la cárcel y ya estamos en un lugar fijo. Y ahí vemos a las personas que tenemos en la comunidad y otras personas que han estado encarcelados 1000 veces. Cuando tienes una vivienda, puedes buscar por trabajo y puede pasar lo que ellas estaban hablando, Maureen y Lisa. Maureen y Christine. Es lo que puedes hacer, ver, saludar a una persona y que esa persona sepa que alguien le va a echar la mano. Y si no puedes ir, yo te llevo. Y si no puedo yo, alguien podrá. Los centros Sanctuary se dedican no solamente a las personas encarceladas, sino a los marginalizados y estigmatizados. Hemos tenido sociedades y colaboraciones con el sheriff, con otras organizaciones, y nos da mucho gusto tener estos individuos. Pero también tenemos otras alianzas con las sober living, para las casas donde pueden estar bien con el condado, con otras, con las clínicas de los vecindarios. Y hemos traído a las personas que salen de la cárcel para seguir tratamientos y hemos tratado de ver dónde es que las cosas fallan cuando la persona sale. También quiero hablar un poquito de lo que el juez y Maureen que quiere decir, que es alcanzar a los niños y a los jóvenes. Una de las cosas más increíbles de vivir aquí es la infraestructura que ya tenemos. Tenemos un programa muy bueno, muchos programas en las escuelas y después de las escuelas, y estas son áreas que podemos ampliar y por eso nosotros nos unimos con otras personas que tienen personas con salud mental, con problemas de salud mental. Y
Si hacemos eso para los enfermos mentales, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con las personas con adicciones? Maureen vino y habló con nosotros sobre CLU y si teníamos datos para apoyar lo que hemos estado haciendo. ¿Qué ha pasado en estos 4 años? Y yo dije, sí, tenemos datos. Hay algunos datos que no tenemos. Y puedes hablar de números, pero sin definirlos. Pero en el Departamento de Aprobación hemos hablado sobre las medidas para medir los resultados de la reincidencia. Las personas que no han regresado a la cárcel es solamente lo que sabemos nosotros. Probation puede ver si ha salido de aquí y ha estado cometiendo delitos en otros condados. Entonces, estas estadísticas, les quiero decir que solamente sabemos que no han regresado a nosotros, porque normalmente cuando regresan a una vivienda dentro de la cárcel específica. En los 4 años que hemos estado, 190, de esos 198 fueron referidos a nosotros. Esperamos que sea más grande con el tiempo. Y muchos de ellos los sueltan en Lombok y en Santa María. Otros van a la prisión, otros van a otros lugares. Y estábamos reuniéndonos con las personas que no nos estaban refiriendo, pero creemos que podemos ayudar a la cárcel y a los condados. Pero de las personas que fueron directamente referidas a nosotros, entre enero 2016 a noviembre del 2019, 18 personas, 8 se graduaron de nuestro programa, cumplieron con él y no han vuelto a la cárcel y no han vuelto a nuestro programa. Entonces los pusimos en trabajos con sus familias, en otras cosas más saludables. 4 todavía trabajan con nosotros en nuestros centros, tanto de salud mental, y otros 6 fueron los dejaron salir, pero o regresaron o después ya nunca llegaron, se fueron. Entonces estamos trabajando con nuestros comunidad. Es un honor estar aquí con este panel y ayudarles de cualquier manera que podamos. Muchas gracias. It's time for some questions from you and from you. You may have questions of each other. No sé si tienen preguntas entre ustedes y queremos preguntas para... ¿Cuántos de ustedes no entienden de lo que se refería Cristian cuando se refirió de la defensa, cuando se habló del holístico sistema? Ok, déjame explicar. Yo, cuando entré al principio como joven en los 70s y estaba representando a las personas que habían cometido delitos y me decían sus historias y decían cuáles son mis chances, cómo puedo evitar las consecuencias. Y dije, lo que les dije, puedes, ok, si yo lo que
¿Me contrata? Sí. Bueno, les decía yo, el 90% de las personas se declaran culpables. 90% El 90 personas de todas las gentes que are cometen convicted delitos by their pleas. se declaran culpables. The job of the criminal defense attorney is not to get the client off. El trabajo del abogado defensor es Punitive consequences minimizar los castigos y aumentar la cuestión terapéutica. The question is La not pregunta can you beat the rap, no es cómo puedes salir libre sin ningún problema. arrest in the first place. Es Let's find qué out hacer what that para was. que te hizo cometer el delito que no tenía. ¿Tenías hambre? ¿Eres adicto a las drogas? ¿Es porque tienes un problema mental? ¿Es porque Lack the job skills to tienes... that's a holistic ¿Oh? defense. Finding out Eso es a lo que se refiere. Es cuál es la causa de conducta. public defender is Y almost institutional policy. es ya una cuestión instituida el departamento y emplea a personas que quieren encontrar qué esta persona necesita para seguir con su vida. Y creo que las oportunidades para cualquier persona que tenga es un interés en esto, llamen a la oficina del defensor público y fíjense If anything, or resources to get people into programs, to get people into si necesitan más recursos para personas en los recursos que son necesarios. Si ustedes piensan en ser voluntarios, ahí es donde se puede ustedes hacer. Comments from others? Yes, I'm sorry. Sí. I have a concern that's coming up that I need to share. Que quiero Santa Barbara County is doing amazing things. I que can quiero talk about compartir. public defense. Haciendo cosas súper interesantes y son increíbles y el sheriff le está apoyando. Mi preocupación es porque se diluye la cárcel y tenemos la prisión que son estado. Y yo trabajo con las personas And so many of the programs and things they do not qualify for. It's AB 109 or it's probation or it's county, it's not state. So I have clients who have the same needs que tienen but aren't getting las mismas necesidades, pero no están recibiendo los servicios. Entonces, mi preocupación es que hablamos de la cárcel y de lo que sucede aquí. Es un ejemplo, pero estamos hablando de la prisión y de la reforma de las prisiones y cómo cambiar eso, y como que se diluye un poco, pero quiero representar a mis amigos de la prisión, porque cuando hablamos sobre las personas, vamos a no dejar a algunos de ellos fuera, porque también están tratando de hacer las cosas y todas las personas necesitamos ir a todos de manera y no en Chechilla o las personas que están aquí en mi área. Entonces, ¿cómo podemos incluir y darles el apoyo y la atención? Questions from you. Let's see. Way back there. A ver, preguntas del público allá atrás. Por favor, hablen en el micrófono. My name is Anastasia Stone. Sorry, I'm going to try to stand. I'm actually the mother to Yo soy la mamá de 5 hijos que yo adopté en el foster care y uno tiene dislexia. Si ustedes saben estadísticas, ustedes saben a lo que voy con esto. Cuando hablamos de prevención, hablan de los problemas mentales de los niños, pero quisiera hablar sobre el sistema educativo. Está alimentado. Como mamá que peleo mucho por mi hijo que tiene dislexia, pero me preocupan los padres que no pueden hacer eso, que no tienen acceso, que no piensan que pueden
que pueden pelear. Cuando ustedes van a una junta, ustedes se quedan afuera cuando el niño entra a la junta. Yo peleo mucho. Bueno, yo siento que no soy un miembro importante de ese grupo, aunque técnicamente mi esposo y yo deberíamos de ser los líderes de ese grupo. Entonces empieza con mi niño, era chiquito, en primer grado. Eso es muy temprano. Sé que estamos a otro nivel, pero la prevención comienza ahí y con nuestro sistema de foster, de hogares temporales. Y sé que estamos lidiando con algo, atendiendo en la prevención. Es muy... ¿Cómo están haciendo ese problema? ¿Cómo están ustedes tratando de solucionar ese problema? I think the question is, and George alluded to it earlier on, Me parece, Jorge, que the best possible outcome is not to go to prison in the first place. lo mejor es no ir a la cárcel en primer lugar. Entonces hay pasos que se pueden estar tomando desde antes para evitar esto. I'm doing nothing. I mean, Y yo no estoy haciendo nada y no estoy calificado para hablar sobre el asunto del que estás hablando tú. all I know is Lo único que sé es que spoken to teachers who he hablado con maestros que dicen que pueden identificar a un momento muy temprano a esos niños que se van a un lugar, a un camino equivocado. ¿Y podemos hacer algo como comunidad? Esa es mi pregunta. ¿Algún tipo de intervención que pudiera ayudar? Yo he estado expuesto a los prospectos de el sistema neurológico y soluciones así. Y hay personas que están participando cuando salen de este tipo de cosas, cuando salen de la cárcel. Es el proceso neurológico para ver si se pueden cambiar esto, para ver el mundo de manera diferente, de cómo lo han visto en el pasado y de cómo las personas que cumplen con la ley lo entienden, las personas que se ajustan a la ley. Bueno, si eso es posible con los adultos, de entrenar a los jóvenes, se puede usar esto con los jóvenes, todos esos que son fácilmente identificables por dislexia o por cualquier otra condición, pueden identificarse y ayudarse a tiempo para evitar las consecuencias de tener una conducta que los haga ver como... Pero eso es mucho más allá de mi experiencia. Creo que necesitamos seguir hablando de esto en la comunidad y crear el interés de las personas, lo que logra. Él está hablando sobre todas estas cosas, Nick Welsh, del Independent, y quisiera que él hiciera algo al respecto. Nuestros supervisores lo van a leer y son influenciados por ello. Y mientras más personas se involucren en estas conversaciones y en sus organizaciones, en sus comunidades, con sus amistades, con sus familiares, es como se van a resolver los problemas. Y yo estoy seguro de que... Y estoy seguro que el comandante Plastino nos puede decir si ellos están conscientes de que una persona que tiene algún problema como el que tú mencionas, y si es que tienen lo que tú estás diciendo. Vamos
Me gustaría moverme un poco más. No, you need a mic. Yeah, we need a mic. Thanks. Hi, I want to try to connect two Yo things quiero that you said conectar today. dos This cosas is que one of se the dijeron hoy. conversations I've Y esta es una de I las spent years in sesiones New York públicas State que me working on que he prison oído. education programs Yo he in prison trabajado, yo he programs. estado en Nueva York hablando y trabajando sobre esto. La distinción de lo que yo escucho y la diferencia con esta increíble plática es que Haslan y Esken en el principio Gigantic increase in prison population. saben que dijeron que tenemos un incremento enorme entre los años 70 y ahora. 166,000. And it's been reduced by 40,000 since Prop 47. Fine, 20,000 to 124,000, 146,000. Ok, es muy poco. La reducción que ha tenido son como de 40,000 personas, pero es gigantesca. Ese incremento no es porque las personas tienen problemas, es porque la sociedad tiene problemas y los encarcela. Si ustedes se fijan en esta lista que nos dieron la Liga de Mujeres Votantes, creo que 6 de los libros tienen que ver es de encarcelar a las personas de color. Y nadie ni siquiera habla sobre racismo en el sistema de cárceles de los Estados Unidos. Se les encarcela más, se les da convicciones más y las sentencias son mucho más largas. Y eso se ve en todos los estados del país. California empezó esa revolución y me da pena porque yo soy de California y todas las reformas de lo que se ha hablado hoy son maravillosas, pero se aplican únicamente a un grupo de personas muy pequeñito que son liberados de las cárceles, no de las prisiones. Y si ustedes creen que California es malo, es tremendo, pero el papel que tenemos habla sobre esto. Los afroamericanos es el hecho de que esto pasa, lo tenemos que hablar. A ver. Dos cosas que quiero decir. Una es que quería saber que hay una organización en Santa Bárbara que se llama el Freedom to Choose Project, que es un proyecto que Cristiana habla de eso, que trabajamos con las cárceles y hemos trabajado en las cárceles por los últimos 15 años y somos puros voluntarios, nada más tenemos 2 empleados y hemos hecho mucha investigación y esto tiene que ver con mente, corazón y herramientas y tiene también que ver con las ciencia neurológica. He estado trabajando con las prisiones. Antes era de una prisión de mujeres y ahora es de hombres. La primera vez que entré a una cárcel de prisión de hombres es porque tenía un shock, porque en las prisiones de mujeres ellas tenían blusas y blue jeans. En la de hombres eran simplemente unos uniformes que dice prisionero, en todos lados dice prisoner. Entonces, cuando ellos se llaman los hermanos en azul. Y a mí me impresionó porque como vemos a las gentes, no vemos personas cuando vemos esas palabras. Cuando nosotros empezamos a hacer este trabajo, nos dimos cuenta que tenían 5 de nuestros programas. El área de
de reincidencia disminuyó muchísimo, y por ese éxito el Departamento de Correcciones nos dio dinero para seguir e ir a otras 2 prisiones. Ahora, otra cosa que quería decir sobre los niños y de las personas que vienen es que, hablando sobre a los traumas, hablar sobre las experiencias adversas de los niños e historias de las personas. Yo hablo con las personas y nosotras perdimos a nuestros papás, y yo dije, mi papá tenía problemas de corazón, y dijo, sí, yo estaba sentada en las piernas de mi papá cuando vieron y lo mataron. ¿Qué clase de trauma? Esas son las evaluaciones que necesitamos hacer. Yo entiendo exactamente lo que dice esta mujer con la dislexia, pero el trauma necesita estar trabajado en las prisiones y en las escuelas, porque si se necesita hablar de los traumas, y siempre se habla de decir, no hables sobre tus traumas, y necesitamos hacerlo. Yo quisiera decir que mi hija es una maestra, y ella está haciendo prácticas de mindfulness, de concentración y de meditación. Hay tantas cosas que se tienen que hacer, ¿verdad? Pero porque se tienen que entrenar a las personas, pero eso es algo muy, muy bueno, con lo que estamos haciendo la conexión de el valor entre tu corazón y tu mente. También en la escuela Peabody, donde ella enseña, donde ella es maestra, tienen servicios para hablar de esta meditación o de este tipo de cosas, para conectar las 2 cosas. Entonces, cuando nuestros niños vienen y hay aplicaciones para los niños, entonces es una cosa muy general que podemos explorar un poco más. Any other question out here? Okay, back there. Good afternoon. My name is Elsa Granados, and I'm the Me llamo Elsa Granados y soy Elsa Granados, y yo quiero decir algo que afecta a nuestra agencia, y esto es la Megan's Law. Y Megan's Law hace que las personas que abusan sexualmente se registren y no pueden vivir cerca en una cierta distancia de escuelas y de parques, etcétera. Y estoy de acuerdo con que una de las cosas que ayuda a instrumentar la prevención de la reincidencia es la vivienda. Y hay veces que vemos que las gentes son liberadas en nuestra comunidad y no pueden encontrar viviendas. Y cuando Megan's Law iba a entrar en efecto, nosotros, como Centro contra la Violación, empezamos a pelear en contra de esto. Y nos preguntaban por qué peleábamos por algo así. Y yo quiero que los depredadores sexuales es que tengan un lugar para estar y que tengan un trabajo. Pero hay un balance que quiere la comunidad, y ese es el derecho de saber. Entonces, desafortunadamente, Megan Law nos da
sentimiento de seguridad que es falso, porque si nos dice tienes 3 personas alrededor, pero en cualquier caso, si ustedes pueden hablar sobre cómo balanceamos Community's right to know, or their sense of their right to know, while at the same time ver still providing some tiempo. stability for those who are let out of prison or jail. La seguridad. Ok, yo puedo hablar sobre eso un poquito. Very loaded question, as is the question about schooling and dyslexia. Es una pregunta muy difícil, igual que las escuelas y la dislexia. Son los futuros de las personas. Estoy familiarizada con Megan's Law y cuando yo estaba trabajando en el hospital de Atascadero con los depredadores sexuales violentos, se les ponía en el hospital con las personas de enfermedades mentales y ellos abusaban de los enfermos mentales y tenían el mismo problema. No tenían dónde vivir, los soltaban en no sé donde sea, en Atascadero, pero es una pregunta tan larga. Es cuestión de pasar eso y entonces estar viendo de las diferentes cosas de prisiones y cárceles, etcétera, pero lo que se hizo en Atascadero era construir unos lugares preciosos y nadie quiere vivir ahí. Entonces hay una unidad que está viendo, pero es un problema muy grande. Y yo puedo hablar sobre lo que pasa en la cárcel, que tienen frío y le ponen tienen frío y hacen un fuego en un basurero. Entonces, ¿por qué estás ahí? Estabas usando drogas, ahora ya estás bajo control, pero siguen sin tener a dónde vivir porque nadie va a tomar a un... Hay personas que han estado... Tengo una persona que sale y entra como 157 veces. O sea, es un problema muy grande, es un asunto muy grande, no solamente para las personas teniendo que registrarse por Megan's Law. Y esta es una totalidad. Ustedes, así es que no hay una cosa sencilla. Es un programa muy bueno, pero no hay soluciones fáciles. Please ask in English. And then translate yourself. I was planning to do that. So, I apologize because my role here is as an interpreter, but when am I going to get this wonderful panel again, the opportunity to talk to you guys? I work at the district attorney's office too, and I am a victim advocate. So with all of these wonderful things that you're saying, I'm really happy to hear that we're thinking about the benefit of the whole community, not just the incarcerated people or anything like that. But the missing piece that I don't hear anything about is the victims. And I think it's going to be really difficult to have a balance between doing the right thing for incarcerated people when they come out and have the sense of safety for victims. Because every time that somebody gets released of a violent crime, a victim goes like, oh my God, is that person coming to get me? Oh my God. So I think that the voice of the victims needs to be heard too in places like this, because that will give the other side to the story. It might be a good chance to talk about restorative justice, if anybody would like to. Restorative justice. Well, Sylvia, you've identified, and the previous question identified the reality that
La realidad es que es un asunto muy complicado. Son cuestiones que se necesitan hablar y esto es muy, muy simple. Bueno, vamos a tener, si agarramos un ofensor sexual, queremos proteger a las víctimas y para que no sean victimizadas again, pero la seguridad pública es bastante complicada para lograr nuestros valores efectivos y necesitamos guardar esa proporcionalidad. No hay una respuesta fácil, pero palabra de riesgo es muy, muy fácil porque el Departamento de Probación está haciendo evaluaciones del riesgo de las personas, que si se deben dejar salir o si no, o cuál es el riesgo de dejarlos salir y cuáles son las condiciones para que puedan residir. Y como jueces, no quieren tener riesgos de nada, no quieren ser responsables por el hecho de que están liberando a alguien que va a hacer algo loco, que van a matar a alguien. Ese era y la única manera de hablar del riesgo es, no se puede encarcelar a toda la gente, right? Entonces, ¿cómo se determina quién va a ser encarcelado cuando tiene un riesgo de decir por cuánto tiempo y qué va a pasar? Y mientras lo tenemos en la cárcel, que va a reducir la posibilidad de que no hay una resolución fácil que se ha hecho hacer las cosas. Antes los teníamos todos metidos por años y años, pero algún día se van a salir. Yo creo que es una gran pregunta. Gracias por preguntarla. Creo que es importante recordar a las víctimas, especialmente como yo, que tome la vida de alguien, y es importante reconocer eso. Hay una población en la prisión que han sido liberados a las personas que tienen convicciones de toda la vida. Y hay ciertas cosas que alguien que está ahí de por vida para poder salir. Y una de las es ir a la frente, tienen que decir, esto es lo que hice, las cosas. Entonces, no tener algo así, no que les quieres dar a todo el mundo le quieres dar a las personas una parte de que se haga realmente la justicia restauradora. Reconoce quiénes son las víctimas, quiénes son a las que les hice daño, son mis víctimas. Hice todas estas cosas, todas esas personas son el potencial de todas estas personas de ser víctimas. La policía, cualquiera que haya sido afectado por mis elecciones es mi víctima. Y eso es lo que se trata de hacer con la justicia restauradora. Esto es lo que se hace. Esto no es lo que yo soy. Y esto es lo que voy a hacer ahora diferente, porque quiero tomar el 100% de responsabilidad por mis elecciones. Ahora puedo cambiar. Ahora puedo... ¿Cómo puedo reconocer a las personas que les hice daño? Entonces, con esto sistema se puede guardar la población general, y es muy, muy importante. Me parece que es un elemento clave para que necesitamos revisar. Me llamo Matt Lowe y vengo
en la restauración de la justicia. ¿Qué necesitamos transformar en la comunidad para no permitir que estas tasas de encarcelamiento que se aumenten? Si hay una persona o una víctima, y cómo podemos involucrar a la comunidad en las medidas preventivas, pero también para cómo podemos crear soluciones de dislexia en las escuelas, para ADD, cualquier oportunidad de trabajo que podríamos tener en la comunidad antes de ser separados. Para la perspectiva de justicia restaurativa, y es cuánto se necesita sanar. Entonces, ¿cómo podemos sanar a nuestras comunidades? Y sabemos que el encarcelamiento para las gentes de color es 25%, pero si nos fijamos en las prisiones, vamos a ver las comunidades. Entonces, ¿cómo solucionamos los problemas antes de que se conviertan en problemas? Entonces, ha de ser más bien en las escuelas, porque se necesita esa sanación de nuestra comunidad. What do we do to heal our community? Yesterday or the day before when we were at the sheriff's office, Ayer o antier estábamos en la oficina del sheriff y dijo que problem we're encountering is that there's no place to release no hay un lugar para soltar a los presos en donde la comunidad va a ser aceptado, en la comunidad para que sea aceptado. Entonces son los dos. Creo que la respuesta es lo que mencionaste. ¿Qué es la comunidad? Son todos los aspectos de lo que nos rodea. Es las agencias de la ley, las organizaciones no lucrativas, las iglesias, las sinagogas, cualquier infraestructura que hay. Y la única manera es que las comunidades trabajen en conjunto, fuera del gobierno. Se tienen que sentar a hablar sobre cuáles son los asuntos y cuáles son los problemas, porque no hay ninguna entidad que tenga las respuestas. He trabajado en Isla Vista y se tiene que hablar sobre Deltopia. Y todas estas cosas se presentaron a los 6 meses de que yo llegué. La única manera en que resolvimos el problema es que trabajamos con todos. Todo mundo vino, los estudiantes, los profesores, los administradores, los negocios, las familias que trabajan ahí. Todo mundo llegó y trabajamos juntos y solucionamos el problema. Todo el mundo tiene que estar, todo el mundo necesita una voz, necesita estar para poder trabajar. Lo que yo pienso es que para ser realistas, de que 7 de 10 personas salen de nuestras cárceles y van a volver a hacerlo, ¿cómo podemos esperar que la comunidad se viva? Esa es la realidad. Si podemos crear, como ellas ven la cárcel como una cárcel que crea vecinos buenos cuando salen, y eso es lo que escuchamos allá, eso no lo oímos aquí. Y necesitamos tener eso como una cárcel estamos creando buenos vecinos y les podemos enseñar el número de people que no está cometiendo delitos por las cosas que estamos haciendo. Y mientras no podamos hacer eso, es pedirle mucho a la comunidad y para mí que nos estamos
It's not just ill-hearted people. Entonces no son Something we need to personas work on together. que son los que están ahí, sino que necesitamos. Yo tengo un comentario. Creo que eso viene a la comunicación y hablar a las personas, porque queremos que las personas seamos honestas y tú quieres que yo sea transparente. Eso va también con la comunidad. Yo también quiero que me digas que vamos a los 3 que fueron exitosos. Hay 3 personas haciendo las cosas bien, entonces vamos a hablar con ellos, pero este diálogo, si te da miedo, vamos a tener esa conversación. Háblame de esto. Si tú me da miedo, si a ti te da miedo y vienes hacia mí, yo quiero trabajar contigo porque estoy disponible. Entonces estas 3 personas de esas 10 pueden estar en ese espacio. Entonces tienes 4 personas. Comunicación. En Dinamarca lo que más me sorprendió a mí, todo el mundo se va a registrar para tener un trabajo y ha estado en prisión. Ese no es el punto en Dinamarca, pero en Dinamarca tú quieres registrarse porque tienes ya autodisciplina y tienes muchas cosas. Y no sé cuál es la respuesta, pero a lo mejor ustedes saben. Hay prison systems. I know that's something that we haven't talked about, but we're focusing on. Away with them. We've done away with them in California. Well, we're in the process. Because that also, to me, like you said, the bail industry, that's also part of the bigger mass incarceration problem, is the big business. No, but the governor's prescribed that it's not going to be big business el after gobernador 2022. Well, I appreciate that about our nos dijeron que no va a ser así después del 2022. But my heart breaks for those who are victimized by people coming in and making money off their backs. But I'm glad to know that about our state. Thank you. Whenever I hear the Me da word gusto. release from custody, I think back about the experience in Cuando Scandinavia. hablo de el ser liberados de las cárceles, pienso en Escandinavia y uno de los problemas que se identificaron es el problema de una persona que lo sacan en viernes y que no tienen contacto con la persona que lo va a supervisar hasta el lunes, porque qué va a pasar durante el fin de semana, porque tienen la organización nacional y la organización local. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para ayudar a que sane todo esto? Hace años lo soltaban en la cárcel a las 3 de la mañana, ¿y a dónde va a ir? There was a hue and cry, and I don't know how it was resolved. I think the sheriff's department. La gente se quejó y el sheriff explicó por qué era necesario, pero me parece que para que la comunidad se una tenemos la comunidad de la fe y las iglesias y los templos, los que tengan una comunalidad ahí, los clubes de servicio como Rotarios y todos los non-profits y todos
y la Liga de Mujeres Votantes deben de estar hablando sobre este tipo de problemas en cuestiones de voluntariado. Si yo estoy liberado a las 3 de la mañana en Calle Real, ¿qué va a pasar? Solo Dios sabe qué es lo que va a cruzarme en mi mente, porque nuestras organizaciones no están haciendo algo al respecto. Alguien podría coordinar eso. Ese es el tipo de organización comunitaria. Necesitamos ayudar a que la gente haga ciertas cosas para que cuando los dejen salir, los lleven a un siguiente punto. Quiero agradecer al panel. Han hecho un trabajo sensacional y hemos aprendido muchísimo al respecto. Y espero que ustedes les ofrezcan alguna ayuda y que al mismo tiempo, y no podemos cubrir todo, ni siquiera estábamos tocando los orígenes socioeconómicos de ciertos comportamientos, pero también existe eso que está ahí, las oportunidades de educación y un montón de cosas que ni siquiera mencionamos. Pero si ustedes quieren mandarme un correo electrónico o échenme una llamadita o lo que sea, por favor. Muchísimas gracias.